La verdad es que no lo sabemos hasta que nos enfrentemos a esa situación. Bueno, qué bonito. Sí, ya vi. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Hugo Quinar y estoy aquí con mi amigo Edgar Taylor. Quise invitarlo a esta plática entre amigos porque el día de hoy vamos a hablar de evolución. Bueno, y Edgar se dedica a la consultoría, él es consultor de empresas y él es fundador de la empresa Slab. A fin de cuentas, los que se dedican a la consultoría lo que quieren es que se encuentre una evolución, implementar, maximizar, potencializar las capacidades humanas. Por lo tanto, tu experiencia en este tema pues, nos viene ad hoc. Yo también, por mi lado, pues soy consultor en desarrollo humano. Podríamos llegar a observar situaciones que nos dejan claras que a veces no tenemos la evolución que creemos tener como humanos. No hace falta ser consultores, cualquier persona puede ver, nada más falta aprender las noticias, ver en la calle cómo seguimos tirando basura, cómo contaminamos. Todavía existen las corridas de toros, seguimos siendo depredadores del mundo, de los recursos naturales. Parece que vivimos en Walking Dead, que hay tantos zombies alrededor que nada más están buscando a ver qué comer y van unos tras otros y de esa forma vemos que no hay evolución, sino hay involución. Pues efectivamente, vemos que hay algunos comportamientos, vamos a llamar primitivos, que después de muchos años de evolución, millones de años, ya no deberíamos de ver en las personas, pero a pesar de esta evolución, pues todavía somos muy primitivos para nuestras relaciones interpersonales. Yo estoy seguro que si las personas hiciéramos un esfuerzo por generar esa conciencia y evolucionar, nuestras relaciones interpersonales serían mucho mejores, tanto en un trabajo como en un ámbito familiar. Y a mí me gustaría mucho ver esa relación también con el mundo, o sea, esa relación con la ecología. Es un fenómeno muy raro ahora que estamos en el 2020, en medio de una pandemia mundial, cómo nos llegan escenas donde los animales empiezan a salir a las calles, la fauna de determinado lugar se empieza a hacer presente. Es algo que no se veía en toda nuestra vida. Sí, de hecho sorprende mucho, ¿no? Ver a los osos y animales que consideramos salvajes, pero pues se nos olvida un poco que nosotros somos los invasores de sus hábitats. Pues realmente es como que descubren que pueden salir y la gente, pues la mayoría hemos estado confinados en cuarentena para evitar que se propague la pandemia y esto pues permite que la naturaleza se vuelva a abrir camino en áreas que consideramos urbanas, pero que si hacemos memoria, antes eran bosques, lagos, ríos, selvas y cualquier otro tipo de hábitat. Estamos en medio de una pandemia y se nos pide ponernos un tapabocas. Yo simple y sencillamente lo utilizo, no solamente porque me lo pidan, sino porque creo que es lo más adecuado, tanto para no infectarme como para no infectar a los demás. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que no creen que esto sea real. Sabemos que es de las élites, sabemos que esto es una farsa. Creo que es una etapa natural, muy humana, la negación. No logramos entender la pandemia y queremos que todo siga normal, a pesar de que sabemos que no es normal. Y entonces el tener que usar un cubrebocas, pues es un recordatorio de que las cosas no están normales, no puedes salir a los lugares a donde ibas, no puedes frecuentar a tus amigos, no puedes hacer muchas cosas. Entonces yo creo que es más la parte de negación, porque bueno, pues al principio yo me acuerdo que mucha gente sí pensaba que todo era un invento, pero cuando empezaron a haber casos en el círculo de amigos o en el círculo de la familia, pues es cuando dices, oye, esto es más real, ¿no? Porque ya lo estoy viviendo. Y bueno, pues yo creo que la medida del cubrebocas tiene un sustento lógico y tiene un sustento científico. Entonces, pensemos que solo es por educación utilizarlo, yo creo que valdría la pena hacerlo por respeto a los demás. Y no tanto pensar solo en nosotros mismos, porque es de, a mí no me pasa nada, yo estoy joven, lo más probable es que si me da COVID, pues Ajá, salgo adelante en 2 semanas. ok. Sí, pero a lo mejor contagias a 20 personas que no lo van a lograr. Y entonces es donde nosotros como personas tenemos que, justo lo que decías, entender que vivimos en un ecosistema, que vivimos con más personas y más seres vivos, y hay que vivir en armonía. Entonces respetar a los demás, pues empieza por este tipo de detalles. Uno de los elementos justamente para desarrollar la confianza es el respeto. Y evolutivamente se aprendió de ello. Quiero hacer mención a un filósofo
que se llama Thomas Hobbes. Él hablaba de algo que se llama la renuncia a la violencia. O sea, habla de cuando éramos cavernícolas. Se dice que sobrevive el más fuerte. La forma de sobrevivir era ser fuerte. Sin embargo, como humanos, tarde o temprano el fuerte se quedaba dormido. Entonces, el débil agarraba una roca y pues lo podía matar. Significa esto, por muy fuertes que creamos ser, realmente somos vulnerables. Por eso mismo es la renuncia a la violencia. Y gracias a esta renuncia a la violencia, bueno, pues es como se empezaron a desarrollar las sociedades, ¿no? Las comunidades. Empezar a trabajar en equipo, no solamente ver por uno, sino ver por todos, por el beneficio de la mayoría. De aquí se empieza a construir cuestiones supuestamente morales, porque la moral es la que de alguna forma mide las acciones, el comportamiento de las personas. Ya si hablamos en el aspecto bíblico, digo porque esa es como una referencia de reglas, los 10 mandamientos, decían no hagas esto, no hagas aquello. Y yo no sé tú, pero a mí de niño cuando me decían no hagas esto, justamente me daba curiosidad de ello. A ver, a los que nos están viendo en este momento, no piensen en un elefante rosa. ¿Qué pasa? Ahí está el elefante rosa. Exactamente. Entonces, como que esta moral se va construyendo, se va modificando según vayamos evolucionando. En la actualidad vivimos morales que se están viniendo abajo. Todo lo que era bien visto antes ahora es mal visto. No sé, vamos a dar algo sencillo como los piropos en la calle. Antes no tenía repercusiones. En la actualidad, pues ya hay una ley que proteja a las mujeres de alguna forma. Digo, no quiero adentrarme si sirve o no sirve. Seguramente no sirve. Tú y yo que somos generación X, pues nos educaron, no sé si a ti te tocó, pero a mí me educaron a base de chanclazos y cinturonazos. Eso en aquel entonces no era mal visto. Y así crecimos. Sin embargo, ahora es algo que muchos millennials lo pueden ver mal. Yo sí lo veo mal, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de la violencia, ni los golpes, ni del aprendizaje a través del castigo. Sin embargo, aunque no querramos, seguimos aprendiendo a través del castigo. De hecho, es muy común ver las historias, ¿no? De que ahora los niños pues se sublevan o se rebelan si les pegan, pero ahora vamos al otro lado, ¿no? Donde ya no hay respeto hacia los padres y entonces también caemos en un escenario donde ya no hay un equilibrio. Yo creo que todo en el universo es equilibrado y tenemos que buscar ese equilibrio. Si educamos con violencia, pues de pronto eso se va a revertir y va a venir violencia hacia los padres. Y entonces eso no funciona bien. Es como las minorías. Tratamos de defender a las minorías, pero luego les vamos a dar más derechos y en algún momento se van a convertir en superiores y ahora las minorías van a ser otras y nunca terminamos. Más bien es como tratar de buscar un equilibrio y a veces yo creo que confundimos mucho el respeto con el miedo. O sea, una cosa es que te respeten porque traes un palo en la mano y puedes pegarle a alguien y otra es que te respetan por lo que eres. Eres una persona y te voy a respetar porque somos dos personas y somos iguales. Y yo creo que ese enfoque es muy diferente. Es muy diferente respetar por miedo que respetar por conscientemente pensar que somos iguales. Y bueno, ya que estamos hablando de evolución, pues tenemos que hablar un poquito de Darwin. Es la teoría de Darwin. Hay mucha polémica porque, sobre todo, si hay personas que son muy religiosas y son de hueso colorado, pues siempre está la pelea entre esta teoría y lo que nos presenta la Biblia, que es Adán y Eva. Bueno, de entrada este tema, pues es como que no sería ese target las personas que nos van a estar viendo, porque estamos hablando de evolución. Y para hablar de evolución, pues en algún momento te encuentras con Darwin, que es solamente una teoría. Por mucho que digan, hay método científico y todo ello. Pues de hecho, más que teoría es algo que vemos siempre. El cambio está presente en todos lados y nosotros como seres humanos estamos obligados a adaptarnos. La teoría de Darwin se basa en la adaptabilidad de las especies. Aquellas que se adaptan más fácilmente a su entorno que cambia son las que subsisten. Y nosotros como seres humanos somos expertos en adaptarnos, a veces demasiado, e incluso a veces nos adaptamos a cosas malas y las tomamos como normales. En desarrollo humano se habla mucho de las creencias y somos tan tercos y obstinados cuando se trata de inconsciencia, de involución, que hacemos lo que sea con tal de comprobar que esa creencia es real. Y comentaste algo de la adaptación y justamente como cuando empezó esta pandemia era raro salir a la calle y ver a las personas con cubrebocas. E incluso
A mí me llegó a pasar que yo salía porque tengo que ir a comprar pues, el súper. Y había muchas personas que no lo traían y otras cuantas sí. Y cómo va pasando el tiempo y cada vez veo más personas que utilizan el cubrebocas y ya se transformó en algo común. O sea, al principio me sentía raro. Ahorita ya salgo y la verdad ya ni miedo me da, ni se me hace raro. Y ya me acostumbré a que cada vez que salgo, bueno, pues me pongo este cubrebocas. Y seguramente eso le está pasando a muchas personas que ya lo están viendo como algo normal, que va a ser nuestro nuevo estilo de vida. De hecho, vemos que inclusive uno mismo, antes era muy extraño ponerte el cubrebocas para salir, hasta se te olvidaba y te regresabas corriendo por el cubrebocas, pero aprendes, ¿no? Pero eso es muy peligroso en el sentido que a veces, así como te acostumbras al cubrebocas, yo me acuerdo que antes la violencia en los periódicos no la veías tan frecuentemente y ahora es muy común ya ver noticias de violencia y la gente se sorprende cada vez menos porque ya se volvió cotidiano. Fenómenos como pobreza y desigualdad, violencia de género y este tipo de fenómenos que son muy nocivos socialmente se volvieron habituales y entonces normalizamos esas cosas que son malas cuando deberíamos estar siempre tratando de defendernos como especie contra estas cosas. Pero nuestra propia adaptabilidad nos hace que seguramente vamos a sobrevivir a todo esto, pero también lo vamos a normalizar y ahí hay un peligro que creo que tenemos que estar conscientes. Algunas teorías nos dicen que el universo, la historia del universo, que empezó hace 20 millones de años, y eso se decía en los 80s. Y ya después vinieron otros científicos que dicen que no es cierto, que el inicio del universo empezó hace 15 mil millones. Y bueno, y por ejemplo, y cuando surgió el humano, de los primeros vestigios o pruebas que nos hacen ver es el esqueleto que encontraron que le llamaron Lucy. Bueno, es un esqueleto humanoide, tiene entre 2 a 4.5 millones de años. De todo lo que hemos comentado, yo sí me pongo a pensar que pues, en cierta forma seguimos siendo primitivos, considerando que reaccionamos muy instintivamente. En algunos libros de evolución y de cómo trabajar tu cerebro, justamente hablan de esto. Hay una autora que habla sobre el six-pack mental, cómo tener un cerebro fuerte que aguante cosas retadoras. Y justo el primer punto es, seguimos pensando que viene un dinosaurio, un dientes de sable o cualquier amenaza a comernos, cuando en realidad la mayoría de las personas estamos a salvo de las amenazas. Es muy difícil que haya algo que ponga tu vida en riesgo, pero tu vida, realmente tu vida. Antes, en la época de los cavernícolas, pues todo el día estabas en riesgo porque eras un animal más como cavernícola y podía haber otro animal salvaje que te devorara o podía venir una tribu enemiga a atacarte en cualquier momento. Y entonces estábamos en esa situación de alerta, pero ahora ya no. Sin embargo, nuestro cerebro sigue estando como muy reactivo a esas cosas y vemos que muchos de los problemas que tenemos como personas es porque no logramos canalizar nuestros instintos de una forma racional. Por eso reaccionamos de forma violenta, por eso tenemos tantos escándalos de abuso sexual, por eso tenemos problemas incluso de guerras, porque no somos capaces de racionalizar las cosas. Nuestro cerebro ya tiene esa capacidad, pero a veces nos dejamos llevar y somos muy instintivos. Y si somos instintivos, estamos basándonos en cosas que eran de hace millones de años y que ahora las podemos utilizar, pero canalizarlas dentro de un marco lógico. Esto que me estás comentando me recuerda a los estudios del doctor Hammer. Él tiene muchos estudios acerca del cáncer. Esto lo usan mucho en medicina alternativa y tiene mucha lógica en muchos aspectos. De los más interesantes, su estudio está basado en las capas del cerebro. Nosotros tenemos un endodermo, un mesodermo y un ectodermo. Justamente estas capas se han ido desarrollando pues en la historia del humano, que pues por lo que vimos está entre 2 millones y 4.5 millones de años. El cerebro ha ido evolucionando, es decir, al principio éramos reptiles, teníamos un cerebro reptil. Este cerebro maneja todo lo instintivo y ese cerebro a la fecha sigue existiendo dentro de nosotros. Toda la parte que tenemos en el centro y casualmente esa parte del cerebro maneja todos nuestros órganos más, pues los más primitivos, nuestros aparatos reproductores, el aparato digestivo, que vienen los instintos. ¿Por qué nos reproducimos? Pues por instinto. Estamos viendo que nos reproducimos por instinto total porque somos más personas de las
que tendríamos que estar en este planeta. Hay sobrepoblación, es decir, o sea, no hay conciencia en la reproducción. La violencia es totalmente de este aspecto. Y este cerebro maneja mucho la reacción. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Hay tres formas de reaccionar y esto lo vemos directamente tanto en los mamíferos, pero más en los reptiles. Un reptil cuando se ve amenazado, ataca o a veces se petrifica o a veces sale corriendo. Y los humanos, cuando viene algo que no conocemos, como ahorita esta pandemia, ¿no? ¿Cuántos no se quedaron petrificados? Seguramente otro tanto empezó a atacar, empezó a decir, no, es conspiración del gobierno, ya sabes. Y otros tantos quisieron escapar, pero no tienen hacia dónde escapar. Hay muchas personas que basan su vida justamente en esta parte del cerebro. Posteriormente pasan otros millones de años y se desarrolla el mesodermo. Y ese mesodermo se desarrolló justamente por la necesidad de sobrevivencia. Todos los reptiles son ovíparos. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando tienen crías, la tienen a través de un huevo. Es decir, dejan el huevo y se van. Y no saben nada si sobrevivieron o no. Entonces, cuando sucedía esto, llegaba otro reptil y se comían los huevos. O cuando nacían, no tenían la capacidad de sobrevivencia o por lo menos la fuerza para escapar, para defenderse. Viene esta parte de la evolución donde este cerebro reptil le empieza a crecer a otra capa llamada mesodermo. El mesodermo nos da todo ese instinto de mamíferos. Es decir, nosotros ya somos mamíferos, somos seres emocionales. Tenemos más ese instinto de conservar a la otra persona. Y bueno, pasamos de ser ovíparos a vivíparos. Es decir, ahora las crías nacen en la panza de la mamá. Y esto era por la necesidad de sobrevivir, porque cuando venía un depredador, la mamá podía salir corriendo y pues lleva a su cría en la panza, ya no la deja a su suerte. Justamente este mesodermo nos trae todo este lado de emociones, o sea, manejar el miedo, la tristeza, la culpa e incluso la alegría. Y posteriormente ya viene donde surgimos nosotros, ya llegó el ectodermo. Este ectodermo es el que crea la conciencia, el que de alguna forma nos lleva a pensar, a interpretar. Y obviamente esto es evolución. Sin embargo, en la actualidad vemos que no muchas personas basan su vida en una conciencia. Muchos basan su vida en el pensamiento, pero ese pensamiento les hizo una creencia. Y una creencia no es una verdad absoluta. Y viene al caso con todo lo que platicamos anteriormente. ¿Cómo va a haber evolución si muchas personas viven todavía de una manera muy reptiliana y otros tantos muy mamífera? Y no nos salvamos aunque digamos, ya el humano tiene pensamiento. No, el pensamiento también tiene sus lados disfuncionales. Realmente se podría decir que nos hace falta otra capa del cerebro que sea la conciencia, es decir, que el pensamiento esté a favor de la conciencia y no al revés. Nosotros creemos que todo lo que pensamos es real y de ahí viene que nos defendemos tanto porque tenemos miedo a no tener la razón. De hecho, sí, vemos en los trabajos, vemos estas generaciones que en cuanto alguien los contradice o les dice que algo está mal, inmediatamente toman la postura agresiva de justo lo que explicabas. Me quedo trabado, no sé qué hacer, renuncio y me voy de la empresa o empiezo a atacar de vuelta. No, no, pero tú tampoco sabes y tú eres un incompetente y tú no, bla, bla, bla. Y entonces toman esa actitud que es como agresiva. Entonces, justamente yo creo que sí tenemos mucho que trabajar como personas. Ojalá que en los modelos educativos prepararan a los niños para ese control y evolución mental, conciencia de los seres que somos y conciencia a un nivel más alto, porque yo creo que ya en esta época en la que vivimos la educación va a un ritmo desfasado.